Hola, ¿cómo les va? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico plazadearmasc21@gmail.com y les recuerdo también la página electrónica que tenemos, que es www.plazadearmas.tv. Bueno, generalmente todos los programas que hacemos tienen que ver con cuestiones fundamentalmente políticas, históricas e ideológicas, más o menos. Todos los temas siempre han sido abordados desde esa perspectiva, además de las evocaciones requeridas, que es, como recordarán, programas dedicados a alguna persona, a algún personaje individual y fundamental. El tema que vamos a tratar hoy no ha sido abordado en otras ocasiones, pero no deja de ser evidentemente que importante a lo largo de toda la historia. Y además decidimos tratar el tema por, digamos, la presencia muy acusada que tiene en los discursos y en los debates del presente, y es el tema de la ciudad, así tal cual, el tema de la ciudad, no nada más la Ciudad de México, sino en general, la ciudad en general, y aquí habremos de abordar las relaciones que hay entre la ciudad y la política, con mayúscula, digamos, ¿verdad? No la política partidista, sino la ciudad con la política. Y al decir esto ya estoy poniendo coordenadas sobre la mesa, porque pues ciudad viene del latín civitas, que es la traducción de polis, ¿verdad? Y política remite también a la misma etimología, polis, es decir que ciudad y política son consustantivas, no hay política fuera de la ciudad, digamos, y también diríamos que no hay filosofía fuera de la ciudad. Esa sería una tesis fuerte que yo ya pondría sobre la mesa. Pero digo que suele utilizarse, y por lo menos yo es lo que advierto, suele utilizarse de manera muy generalizada la idea de que hoy la ciudad es el lugar en donde todo acontece, en donde supuestamente en esta época de globalización y de tecnologías y de interconexión global a través del internet y de la televisión, pues eso hace que hoy la ciudad tenga un protagonismo muy determinado. Pero yo cuando escucho eso, pues inmediatamente choca con por lo menos la información que yo tengo, porque según lo que he dicho, pues la ciudad nunca ha dejado de ser el motor de todos los grandes procesos de transformación. En todo caso, lo que va cambiando son, digamos, los avances tecnológicos, pero la ciudad ha sido tan importante en el siglo XIII europeo o en la época del Imperio Romano, ha sido tan importante como lo puede ser hoy Nueva York en la era de la globalización. Así que hay que ver qué es lo que está pasando, cuáles son las implicaciones ideológicas de muchos discursos. Bueno, para hablar de ello me acompañan dos queridos amigos. Nos acompaña Verónica Martínez. Hola, Verónica. Hola, ¿qué tal, Ismael? Verónica es directora de Sitios Patrimoniales y Monumentos en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del DF. Así bueno, es. ¿Lo dije bien? Sí. Bien. Y también nos acompaña otro querido amigo, Gerardo Sí. Hola, Gerardo. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Bien. Gerardo es arquitecto y él es exdirector de Planeación y Evaluación de Desarrollo Urbano en la misma Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Son temas que siempre, los dos son muy queridos amigos, así que son temas que ya tenemos bastante discutidos. Por lo siguiente, porque, como les digo, hoy se dice, es muy común escuchar a algún político, algún académico, algún urbanista, y ahí van las claves, porque luego es lo que pasa con los gremios, ¿verdad? Que el químico dice todo es química, el médico dice no, todo es medicina, el contador dice todos son números, el abogado dice todo es la ley, y el urbanista dice todo es la ciudad, ¿verdad? Y entonces, pues aquí yo escucho todo el tiempo, hoy las ciudades, nunca como antes, las ciudades concentran el mayor número de población, y el típico índice campo-ciudad, hoy el campo está totalmente desplazado y todo acontece en la ciudad. Pero como ya les digo, pues eso me parece a mí una obviedad, porque la ciudad siempre ha sido el escenario de las grandes transformaciones históricas, políticas, ideológicas. Voy a definir dos perspectivas para entrar en materia, además que son temas que ya los tenemos también muy conversados, pero voy a poner dos perspectivas, que a lo mejor con esto se empieza
a distinguir planos de discusión. Una perspectiva que llamaremos administrativa funcional y una perspectiva política, ideológica e histórica. La perspectiva administrativa funcional es aquella en la que un gobernante, un delegado o un funcionario pues tiene que dar solución a problemas muy concretos, como puede serlo la conectividad, el tráfico, el agua, ¿verdad? Y estos son problemas homologables a cualquier ciudad, es decir, Johannesburgo, Tegucigalpa, Ciudad de México o París, pues sus alcaldes tienen que resolver cuestiones de agua, de transporte, de vialidad, etc. Y la perspectiva política, ideológica e histórica es cuando problemas de otro orden aparecen vinculados con la ciudad. Y entonces aquí ya podemos entender, por ejemplo, el conflicto entre Roma y Cartago, pues no, en las guerras púnicas no tiene nada que ver ni con el agua ni con la vialidad, sino con destruir Cartago, ¿verdad? Por ejemplo, o Leningrado, cuando Lenin organiza la revolución bolchevique y arma Leningrado, pues tampoco tenía que ver necesariamente con el agua o con el tráfico, sino con la idea del socialismo, la idea de revolución y la idea de hombre socialista habitando una ciudad concreta. Entonces esas son un poco las dos perspectivas que yo pondría para entrar en materia sobre la mesa. Así que, bueno, pues adelante, que bueno, si podríamos comentar. Yo quiero aprovechar por agradecerte la invitación que nos haces. A mí me parece que es fundamental el tema de la ciudad, de la materialización de la ciudad, se pueda abordar en temas de discusión. Son temas que de repente nunca se pasan por el tamiz de los medios, queda dentro de la lógica de los expertos, de la gente del gremio, y no desborda esas materias, esos conocimientos, y por lo tanto sucede lo que tú ya de entrada estás presentando, ¿no? La ciudad desde la perspectiva de diferentes campos, de lo político, lo social, lo económico, y entenderla desde esas perspectivas, esos campos, ¿no? Pero te refieres a que no tiene presencia en los medios, ¿por qué? Porque digamos que la presencia en los medios es, no hay agua en Iztapalapa o... Tiene que ver más con el aspecto que tú estás comentando de la primera perspectiva de la administrativa funcional. Ajá. Que para mí es un resultado de la otra, claro. O sea, no se da de manera independiente, sino como todos los procesos de evolución y revolución de la ciudad, desde el inicio de las ciudades clásicas, luego la siguiente revolución en donde los individuos se entendían más como grupo que como individuos, luego el siguiente paso es precisamente la etapa en la que se crea el inicio de modernidad, en donde hay una individualización del ser humano, o sea, el individuo se entiende a través de él mismo y no del grupo, un proceso de racionalización en donde empiezan a evolucionar las ciencias, las técnicas, el arte, etcétera, y tiene impactos muy importantes en el territorio. El caso es entre la ciudad feudal y la ciudad del Renacimiento, en donde en la del Renacimiento, desde esa perspectiva y de ideología de entender la ciudad, pues empieza a modificar la manera en la que ese territorio se transforma, se materializa. Entonces se abren calles, se hacen parques, de alguna manera el bosque, esta entidad peligrosa que estaba fuera de la ciudad, pues se le domestica de alguna manera, y entonces forma parte de la ciudad, etcétera. Hay grandes transformaciones, y bueno, los procesos de diversificación social en donde hay gente que se dedica a diferentes actividades, ¿no? Porque esto es lo que sucede en la ciudad, o sea, es agrupaciones de población que no son autosuficientes, y que en esa agrupación nos volvemos más eficientes en las actividades que llevamos a cabo, ¿no? Y luego la siguiente revolución o evolución tendría que ver con cuestiones agrícolas, o sea, cuando los procesos de producción alimentaria son muy importantes, hay un crecimiento poblacional y al mismo tiempo hay una evolución en términos tecnológicos, técnicos, que permite empezar a establecer un conjunto de producción y consumo masivo, con toda la ideología que tiene que ver con el capitalismo en el sentido taylorista, de poder medir hasta los procesos de producción, bajar los costos y empezar a producir más cosas, dadas las demandas que existen, ¿no? Y entonces la ciudad se empieza a pensar también desde esa perspectiva. Claro. O sea, no es lo mismo la ciudad renacentista, en donde se trata de abrir la ciudad hacia las relaciones de lo espacio público y privado, hacia la relación social en el sentido de poder aprovechar la naturaleza integrada a la ciudad y los grandes recorridos, a una ciudad industrial en donde la idea de zonificación derivada del taylorismo es
ubicar las grandes actividades de la ciudad concentradas para volverlas más eficientes. Entonces hay unidades habitacionales o áreas habitacionales dedicadas exclusivamente a lo habitacional, áreas dedicadas exclusivamente a los aspectos de producción, etcétera, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera las ciudades contemporáneas venimos o vienen arrastrando, y la siguiente revolución, ¿cuál es? O sea, ¿cuáles serían esas coordenadas ideológicas para poder establecer, a diferencia del crecimiento de algunas ciudades que fueron naciendo de origen, como puede ser el caso de Brasilia, que es un designo de ciudad? O sea, yo digo, esta ciudad tiene que ser para esto, la diseño y entonces después meto a la gente a vivir ahí. A diferencia de nuestras ciudades, donde tienen toda esta tradición histórica, cultural, social, política, económica, y entonces nos encontramos con un ente, un organismo que ya tiene vida, con muchos problemas, y hay que plantearles un nuevo modelo basándonos en lo que tenemos en sí, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, para mí, yo entraría a la perspectiva de la ideología, y luego pasaría un poco a la posibilidad que tiene efectivamente el aspecto administrativo para implantar o poder gestionar esa ideología a través de los instrumentos administrativos, etcétera. Porque si no, no hay manera de entenderlo, ¿no? Si no, ¿cuál es la dirección que tomas? Claro. ¿A qué modelo, a qué visión, estrategia quieres? Además de que toda la cuestión de la segunda perspectiva política ideológica tiene que digamos, traducirse en efectos funcionales, ¿verdad? No puedes tú todo el tiempo estar trabajando con ideología sin que la vida cotidiana tampoco. Digo, no se trata de... Estas dos perspectivas no se niegan la una con la otra, no se pelean. No. Sino que... Y de repente se retroalimentan, como... Tienen que traducir. La posibilidad de Nueva York, como ahora la conocemos, con esta densidad y esta capacidad que tiene ese territorio, esa maximización de la potencia territorial que han logrado a través de esa conjunción de áreas urbanas, se da gracias al desarrollo de ciertas técnicas. Una de ellas muy importante, que fue el elevador. Sin el elevador, que se descubre en el siglo XIX, o que lo diseña este señor Otis, pues Nueva York no podría ser lo que ahora es. O sea, el elevador le imprime una potencia que sin esa tecnología no lo hubiera podido llevar a lo que hoy día conocemos, junto con el manejo de sistemas constructivos, el acero, etcétera, ¿no? Hay otro conjunto de situaciones que no volverían viable esas estructuras arquitectónicas que permiten recoger una gran cantidad de actividades dentro, y luego la propia ciudad también recoger esa necesidad, ¿no? Claro. Entonces me parece que sí es fundamental, porque moverse los dos se van retroalimentando, claro, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno, igual desde mi punto de vista, me parece que de estas dos perspectivas, creo que la fundamental es la segunda. Efectivamente, cuando hay un modelo que se implanta, que deviene precisamente de una ideología, se materializa en una ciudad que finalmente de cualquier manera hay que administrarla. Claro. Y finalmente hay que dotarla de los servicios más básicos, digamos, para que esa ciudad sea lo que es, ¿no? Finalmente, en la eficiencia, en el manejo de esos recursos, está la fortaleza de las ciudades, de la ciudad como tal, ¿no? Como un modelo que nos permite conquista, ¿no? O conquista de más espacio, más territorio y demás. Entonces, efectivamente aquí hay dos diferencias básicas, ¿no? Como lo decía Gerardo, ¿no? Aquella ciudad que tú de inicio defines cuáles van a ser sus funciones y las planificas claramente y las insertas en un territorio determinado, que la mayoría de las ciudades, o en este caso como la nuestra, que finalmente ya lleva una tradición de formación de muchos años y una tradición también de relación con el territorio, que es también fundamental. Estamos hablando de ciudad, pero bueno, la Ciudad de México más que ciudad es una metrópoli, y quizá no lleva tan poco tiempo siéndolo. O sea, finalmente ese centralismo en el cual siempre nos hemos manejado ha requerido esta necesidad de comunicación y de diálogo con un territorio bastante más amplio del que es
pertenece administrativamente o propiamente a la ciudad. Y bueno, desde el campo o desde la materia que yo manejo, en realidad aquí yo plantearía como también dos vertientes, ¿no? Por una parte está aquel patrimonio que da cuenta finalmente de todos estos procesos evolutivos de esta ciudad en un territorio definido y su relación con los demás, ¿no? Y aquí yo creo que sería importante entender lo que es monumento y lo que es también patrimonio cultural, que ya es un concepto un poco más amplio, ¿no? El monumento, digamos como tal, el monumento conmemorativo, fue edificado con un fin definido en una temporalidad determinada y básicamente para conmemorar algo, ¿no? O sea, es una fecha perfectamente bien definida que se conmemora, ¿no? Después ya hay como una distancia entre lo que se edificó a lo largo del tiempo, y entonces el monumento histórico ya no necesariamente es aquel conmemorativo, sino que es testigo de una época que gracias a la distancia ya le doy una connotación histórica, ¿no? Y aparte garantizas la continuidad, ¿no? Con esos puntos, digamos. De alguna manera... Permanencia. Sí, porque finalmente está... Pero sí la continuidad, como por ejemplo un templo, que su objetivo o su destino fue eso y permanece, claro, ¿no? O sea, sigue con esa continuidad de actividad. Y permanece, y a pesar de que se implante una nueva ideología, habitualmente o históricamente así se ha dado, se retoman ciertos elementos de ese pasado que vienen a enriquecer o también a generar ciertas anclas en esas nuevas ideologías que pueden ser muy contrarias, pero que siempre van a retomar esos elementos, ¿no? Y finalmente el patrimonio cultural edificado, como lo entendemos hoy por hoy, finalmente recoge una gran cantidad de elementos, incluso de lo que hablaba también Gerardo, la inserción de nuevos elementos naturales o la definición de aquellos espacios, incluso en donde hay una relación, digamos, un poco más directa, hombre-medio, es decir, espacios naturales productivos, ¿no? En donde esa productividad también tiene ciertos testigos con el paso del tiempo, que los han ido enriqueciendo y se convierten con lo cual en paisajes culturales, ¿no? E incluso, ¿no?, aquello que estamos construyendo hoy en día. Entonces ahí es en donde a mí siempre me surge como este planteamiento, ¿no? ¿Qué tanto de nuestro pasado es viable o deseable en este momento conservar? ¿Y qué tanto debemos cuidar de lo que hoy en día estamos edificando, que serán los monumentos históricos de futuro, ¿no? Sí, y bueno, eso es clave porque, volviendo un poco a los discursos comunes, que se dice, bueno, México es una metrópoli y es una capital que ya es de primer mundo y que ya puede ser tan importante como Nueva York o como París, ¿no? Pero entonces tú dices, bueno, eso desde una primera aproximación no es más que el reflejo de un complejo porque por ejemplo, la Ciudad de México es muchísimo más, históricamente más importante que Nueva York porque fue, por ejemplo, capital virreinal, ¿verdad? Mientras todavía en Nueva York había búfalos, ¿verdad? Búfalos, ¿verdad? Ahí en el campo pastando. Aquí ya era capital virreinal y ya estaba la primera, junto con la de San Marcos, las primeras universidades americanas. Entonces, ya de entrada, esa perspectiva esta perspectiva tecnológica, eficiente, funcional, ¿verdad? Ya México ya está conectada toda México a Internet. Y dices, bueno, sí, ¿por qué no, verdad? Pero en eso no se agota su valor, sino que su valor se define por otras cuestiones. Y el problema es, como tú ya lo dijiste, si esto se debate o no, o si esto está discutido o está tomado en consideración o no. Yo creo que, o sea, quizás es un problema de tal complejidad porque no lo puedes debatir o pretender debatir desde una perspectiva exclusivamente técnica, que es lo que siempre se ha hecho, y poder entender la ciudad como este fenómeno donde se incorporan un conjunto de campos
de diferente conocimiento que implica aquel que lo pretenda debatir. Por eso yo creo que es así como sería el inicio. Yo creo que implica tener un conocimiento de esos diferentes campos para poder llegar a identificar cuál sería esa imagen, objetivo, modelo, ideología que se tiene que instrumentar, dadas también las circunstancias, porque por un lado está el contexto externo, que es esto que se maneja a nivel de números, y entonces la Ciudad de México tiene tantas personas conectadas en internet y tantos viajes, está conectada a través de sus puertos, lo cual también es importante porque evidentemente las ciudades también se identifican en relación a sus conexiones. O sea, lo importante es cómo potenciar o maximizar esa potencia de esa ciudad en términos de las actividades que se realizan en relación con un conjunto de actividades que están de alguna manera externas, y luego el contexto interno, o sea, internamente también cómo estamos funcionando, porque si a lo mejor tenemos datos en términos de densidad de población muy altos, quizás ya no recuerdo si ya estamos en el más alto o seguimos en la competencia con Tokio y su conurbación de Yokohama y Kioto, pero además otros datos como, bueno, cuáles las cuestiones de pobreza y territorialmente cómo estamos aprovechando este territorio, ¿no? O sea, yo creo que sí es importante poder identificar con precisión y en este caso, ya metiéndonos o tratando yo de retomar el tema del patrimonio, siempre se ha tomado el patrimonio desde una perspectiva, o sea, como que es una dicotomía en el sentido de que, híjole, desarrollo o conservo, como si los dos fueran, ahora sí que antípodas, ¿no? O sea, como si fueran algo contrario, ¿no? Y entonces, por lo menos desde la perspectiva que se trata de implementar, o desde la ideología que nosotros estamos pretendiendo implementar, que por lo menos así, esas serían las coordenadas en las que mi trabajo estaría tratando de definirse, desde la perspectiva de la sustentabilidad, tratando de llevarlo a un aspecto más científico como puede ser la termodinámica. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene el patrimonio? Y no nada más desde una perspectiva económica, técnica, sino también en términos de símbolos, o sea, simbólicamente, ¿cuál es el valor que tiene dentro de la construcción de este modelo? Porque de repente parece que esta intención de manhatizar la Ciudad de México, yo digo, bueno, sí, pero ¿a qué costo? O sea, si la idea es que el modelo ideal de la ciudad contemporánea es Manhattan, es el manhattanismo en el entendido de esta gran densidad ubicada en un territorio muy pequeño, con las consideraciones que tiene Manhattan, evidentemente, con un territorio muchísimo más pequeño que el que tiene la Ciudad de México. Entonces, dentro del contexto interno, ¿a qué costo? O sea, vamos a verticalizar la ciudad desde la perspectiva de la teoría del desarrollo sustentable. Así, en términos generales, se puede hablar de una ciudad que tendría que ser de altura media, o sea, estamos hablando para los edificios no emblemáticos y de vivienda y demás, a lo mejor de 15 niveles, una ciudad de usos mixtos, en el entendido de que lo que estás haciendo es que las movilidades dentro de la ciudad las estás mitigando, o sea, la gente no tiene que ir a tener servicios o el comercio lejos, sino el mismo núcleo, esa nueva centralidad le resuelve esto. Y bueno, esto permitiría que efectivamente el territorio se pudiera ir conformando en estas nuevas centralidades, pero si vamos a verticalizar dentro de la Ciudad de México, a diferencia de Manhattan, que Manhattan no tiene un suelo de conservación, o sea, no tiene este elemento externo a la ciudad que lo dota de un conjunto de beneficios, ¿cómo nos relacionamos con ese suelo de conservación? O sea, ¿cuál es la perspectiva de este sistema urbano ambiental para poder, entonces, vayamos a la verticalización, pero en la medida de que esa verticalización nos garantice que ese suelo de conservación sea eso, o sea, que se conserve, para que este sistema realmente funcione, porque si no, es simplemente verticalizar porque es un modelo ideal que copiamos y que queremos implementar en la Ciudad de México, cuando de repente habría que hacer el diagnóstico, y luego ese es el problema. O sea, parecería que cuando se quiere mandar la idea o la imagen la imagen objetivo, las metas, los objetivos planteados, pues parece que no hay ciudad todavía y estamos a punto de fundar una nueva ciudad, ¿no? Entonces la estamos imaginando como, pues,
Y yo digo, bueno, pues señores, pero ¿qué es lo que tenemos ahorita, no? O sea, territorios con algunos problemas en términos de su aprovechamiento de ese suelo, que ya no podemos echar para atrás, que es muy complejo, quizás es más costoso, y entonces que tendríamos que regenerar, reformular, etcétera. Y en ese diálogo entre el desarrollo entra todavía el patrimonio natural desde la perspectiva del suelo de conservación y el patrimonio cultural urbano, o sea, ¿y qué rol juegan? O sea, ¿cómo lo metemos a la lógica del desarrollo urbano? En el entendido del mejoramiento de las condiciones de vida en la ciudad, ¿no? Sí, yo pienso que finalmente se tendría que generar un modelo propio, precisamente retomando lo que puede ser exitoso en algunos otros sitios con todo este gran análisis de en qué contexto real se está dando, y la estructura urbana que finalmente ya está dada y que tiene que soportar estos modelos que a lo mejor son incompatibles o no son compatibles en todo el territorio, ¿no? Quizá otras actuaciones, desde la gran actuación de Haussmann en París, que finalmente planteaba unas intensidades y unas densidades en función de grandes avenidas que de por sí se estaban abriendo, se estaban dotando de suficientes espacios verdes también para soportar todo esto, o Cerdá en Barcelona. Finalmente, hoy por hoy en la ciudad se está implementando un modelo, pero que no está acorde a dotarlo a lo mejor de otra estructura urbana suficiente para soportar eso. Pero bueno, esa estructura entonces, ya no se puede, ya hay una estructura que está ahí, ¿no? Claro, y en ese momento, en esas ciudades también había una estructura, claro, que finalmente en París se abrió la ciudad medieval para construir esta otra ciudad, ¿no? Hoy por hoy no lo estamos haciendo, y evidentemente que bueno, ¿no? O sea, me parece que no es necesario, que de por sí ya hay estructuras y una infraestructura que finalmente lo que tiene que es ser aprovechada, ¿no? Pero a eso me refiero un poco con ser un poco más creativo en el modelo que vas a implementar, o sea, realmente qué es lo que tienes y qué es lo que ese territorio te puede soportar para hacerlo más eficiente y para efectivamente presionar menos a un suelo de conservación que es fundamental para la permanencia de esta ciudad a futuro. Sí, la consideración que yo trataba de establecer, que bueno, ya Vero la pudo definir con claridad, es precisamente cómo articulas el proceso de desarrollo en un territorio que prácticamente ya está construido, y la nueva ciudad hay que construirla sobre este territorio, ¿no? Entonces, pues en caso de que se quiera. En caso de que, exacto, es decir, en caso de que el modelo, desde la perspectiva ideológica, sea, a ver, vamos a ver primero los datos, demográficamente, ¿qué nos está diciendo esta ciudad? ¿Cómo se está comportando a nivel regional? ¿Está empezando a recibir esos flujos de migración todavía la ciudad? Sigue siendo... Ahorita estamos hablando ya de la Ciudad de México, ¿verdad? Sobre la Ciudad de México ahorita específicamente, pero que evidentemente son procesos que se dan en todas las ciudades. ¿Por qué la Ciudad de México? Porque quizás es la que nosotros conocemos con mayor precisión. Entonces, ¿cómo estos datos o estos hechos que se dan en el territorio, efectivamente, cómo planteamos una visión estratégica a futuro de la ciudad derivado del fenómeno social, económico y político de la ciudad? Porque efectivamente de repente uno dice, bueno, ¿y para qué tenemos que seguir construyendo tanto? ¿Por qué no es más bien actualizando todo ese parque inmobiliario que existe para que se use? Porque seguramente una de las evaluaciones o diagnósticos que se tendrían que hacer es ver con qué contamos y qué necesitamos, porque a lo mejor andamos un poco tablas. Otro de los temas importantes, por ejemplo, desde la perspectiva de políticas públicas del gobierno, es cómo resuelvo el problema de la vivienda de interés social y popular, que tiene una lógica así keynesiana, o sea, en términos económicos absolutos. Aquí el punto es cómo hago vivienda al menor precio. Cuando los costos, hoy en día, después de toda esta discusión que se ha llevado a cabo en relación al desarrollo sustentable y todas las teorías del desarrollo, sí, pero no pueden ser los costos internos al fenómeno, sino hay costos externos a ese fenómeno que también hay que internalizar, y por lo tanto la vivienda no te cuesta tanto.
porque evidentemente si la vivienda genera un costo externo en términos de cajón de estacionamiento, pues evidentemente alguien tiene que pagar ese problema, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva tiene una complejidad que si no se tienen las herramientas para poder abordarlo, pues lo más sencillo es, por lo menos como yo lo veo, es o tener predios baldíos, los cuales como reserva territorial son muy pocos y no puedes establecer una política desde esa perspectiva, o pues pégales a los más débiles, a los que no se pueden defender. Aquellos en donde de repente la normatividad, y ya pasando un poco a la parte administrativa y funcional, pero regresaré al otro, la normatividad pues te da mucho más de lo que el beneficio que te da ese inmueble. Entonces, por lo tanto, pues la lógica económica capitalista es, pues yo quiero lo que me da la normatividad, no lo que ya está construido. Entonces, ¿cómo defiendes a eso? ¿Cómo defiendes al suelo de conservación si la lógica de toda la ideología de desarrollo urbano pues no pasa por el suelo de conservación? O sea, yo como propietario o toda la gente que es propietaria del suelo de conservación, pues lo que quieren es que se urbanice, porque eso les genera capital, como suelo de conservación. Claro, de la otra manera, no, digo, es casi como un maleficio. Pero bueno, finalmente creo que lo que tú estás ejemplificando en el tema de la vivienda, que de igual manera se podría ejemplificar con algunos otros incluso servicios que tiene que dotar la ciudad, es precisamente esta relación entre las dos perspectivas que nos daba Ismael. O sea, finalmente la ciudad que tú construyes es una ciudad que la ciudad, digamos, como Estado tiene que administrar y tiene que darle toda esa serie de servicios, ¿no? Le cuesta, entonces, ¿no? Si hoy por hoy los intereses sobre los cuales se construye la ciudad no están necesariamente vinculados a este modelo político, ideológico y demás, sino son simplemente intereses económicos, administrar la ciudad se vuelve absolutamente caótico y de una complejidad y de un costo, además, para la administración de la ciudad enorme, porque realmente no está calculado en ese modelo que se está construyendo esos costos que van de lleno a la administración de la ciudad. Sí, desde esa perspectiva, yo lo veo, o sea, tratando de incorporarlo a lo que sería las leyes de la termodinámica, específicamente la segunda ley que habla de la entropía, que cualquier proceso, cualquier sistema en este proceso de modificación energética, pues siempre tiene una pérdida energética, o sea, la energía pues va perdiendo y se va llegando a que los sistemas se vuelvan entrópicos. Evidentemente, si no hay una perspectiva de manejo del territorio que inserte un conjunto de criterios que permita dotar a esos territorios de un modelo que lo eficienten, que lo maximicen, y en donde el patrimonio se vuelva un valor, un bien de capital, pues entonces lo que pasa es que la lógica se va a lo económico y efectivamente en donde la ciudad te permita mejores utilidades, pues ahí es donde va a crecer. Y territorios que a lo mejor tienen un valor desde la perspectiva termodinámica, no nada más económico, sino termodinámica, tienen mayor valor, pues están olvidados. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nadie está interesado. Nadie está interesado, económicamente. Económicamente y ni políticamente ni nada, porque representan retos mucho más complejos a algo donde pues la dinámica ya está puesta y evidentemente una vez que entran los actores del desarrollo, los actores económicos, se da solito. O sea, no hay que intervenir. ¿Cuál es una de las circunstancias de esto? Que no hay una planeación integral, o sea, el Programa General de Desarrollo Urbano identifica las grandes estrategias de desarrollo de la ciudad, sin embargo, como instrumento normativo administrativo se usa poco, muy poco, o sea, establece nada más las áreas de actuación, en donde una de las más importantes es precisamente las áreas de conservación patrimonial, entre otras que podemos mencionar, y todas las áreas de suelo de conservación, que son 3. Entonces, eso sí establece ciertos controles al manejo del territorio, sin embargo, el programa general, curiosamente, está supeditado a los programas delegacionales. Y entonces lo que opera como estrategia, pues realmente es lo que dice el programa delegacional. Y luego están los programas parciales, que es la normatividad de detalle, que todavía pues, se vuelve como
el punto de partida de las acciones de los actores económicos en el territorio. Entonces, esto no permite que las grandes estrategias de manejo del territorio se den desde esa perspectiva, porque además la división administrativa de los órganos políticos administrativos pues no ven más allá de su territorio. Entonces, si de repente el programa general identifica territorios que atraviesan varias delegaciones, pues no hay un organismo que pueda integrar esas acciones dentro de esos territorios, porque la lógica administrativa es absolutamente otra. Y además la lógica administrativa está, digamos, subordinada al juego de intereses capitalistas, ¿no? Que en el fondo es lo que siempre termina quedando como... Que tienen que estar presentes. Sí, sin duda. Sin duda alguna. Ajá. Pero, ¿desde qué perspectiva? Es decir, regresamos, ¿desde qué ideología? O sea, ¿cómo los integras para que efectivamente haya beneficios? O sea, dentro del proceso de desarrollo los beneficios tienen que permear a todo el mundo, pero garantizando que el beneficio se quede también en la ciudad, que la ciudad gane. Quizás por eso, esa es la diferencia entre Nueva York, una ciudad que a lo mejor no tiene tanta historia, tanta tradición, pero que ha podido, en cierta medida, maximizar esas relaciones, en donde efectivamente el proceso de materialización de la ciudad va beneficiando a la ciudad y entonces es reconocido, a tal grado de que se reconoce casi como el modelo, la utopía de la ciudad metapolitana, ¿no? Claro. Sí, de hecho, Nueva York es un poco la metáfora del siglo XX, ¿no? De alguna manera, sí. De alguna manera, como París se dice que fue la del XIX. Del XIX. Sí, bueno, y definitivamente esa ciudad que vemos, digamos, en la capa más superficial, ¿no? Con esos grandes edificios y demás, y esa gente que se mueve de manera vertical durante varias horas del día, finalmente puede soportar que esa gran cantidad de gente después se mueva de manera horizontal en distintos estratos de la ciudad a través del transporte público y otros medios. Y eso es lo que finalmente, digamos, esa sana relación es lo que te puede dar que una ciudad pueda ser administrada desde todos los aspectos de una manera más sencilla o más compleja, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que entender en esta implantación de estos modelos, o sea, sobre qué territorios de la ciudad es viable y por qué, cómo se van a tener que modificar para poder soportar eso, que lo ideal es que se modifiquen al menos de manera paralela, pero si no, lo ideal sería que por lo menos previamente existieran ciertas modificaciones para que eso se pudiera dar, ¿no? Pero ahí sí me parece que no hay un diálogo todavía como muy estrecho entre esa ideología y la materialización de ciertas edificaciones en donde hay más bien bastante discordancia, ¿no? entre los dos aspectos. Ahora, volviendo a esto de esta ideología, la ideología de la globalización en la que las ciudades son, me parece que se presentan como si fueran ya entidades con tal concentración de factores económicos y políticos que, digamos, podrían ya sustraerse del Estado-nación de referencia, ¿no? De la nación política de referencia. Eso me parece que son ideologías que están en circulación, que yo las escucho mucho por todos lados, pero que son ideologías muy peligrosas dependiendo de dónde se pongan en operación. Porque, por ejemplo, yo tengo la impresión de que esta idea de que ya las ciudades o las regiones empiezan ya a trabajar por sí mismas y empiezan a constituirse en entidades consistentes, capaces ya de tener relaciones, digamos, internacionales, aunque sea una contradicción en los términos, ¿verdad? Porque una ciudad no puede tener relaciones internacionales porque quien la tiene es el Estado Nacional. Pero aquí entramos en materia porque a mí me parece que, por ejemplo, en Europa es muy común, sobre todo, la instrumentalización que movimientos separatistas, por ejemplo, vasco, catalán, por ejemplo, Cataluña, el mito de Barcelona, que me parece que es un mito, ¿verdad? Todo el mundo habla, no, Barcelona es la ciudad, es el paradigma de la ciudad moderna y tal y cual, y tú dices, bueno, puede que sí, puede que no, ¿verdad? Pero como si eso fuera lo importante, porque a efectos históricos, Madrid u Oviedo tiene muchísimo más peso histórico que lo tiene Barcelona. Pero a mí me parece que esta idea de la ciudad moderna, autosuficiente, ¿verdad?, que se proyecta en el mundo como, ¿verdad?, como el paradigma de la modernidad,
tiene detrás intereses, por ejemplo, hablando de Barcelona, intereses del catalanismo separatista más furibundo, ¿verdad? que trata de desplazar a Madrid como una ciudad, ¿verdad?, vieja y centralista y tal, ¿no? Y entonces ahí, esta idea manejada en la primera perspectiva, es decir, la ciudad funcional perfecta, ¿verdad? Barcelona o yo qué sé, no sé qué otra, Tokio, eso cruzado con intereses ideológicos separatistas, que por ejemplo aquí en México no hay, ¿verdad? Pues ahí da resultados explosivos sobre los que hay que ser cuidadoso, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que todo hay que analizarlo con su justa medida, ¿no? Yo creo que Barcelona tiene grandes aciertos, pero que no se pueden, urbanos, o sea, en el modelo que hoy por hoy vende como propio, pero efectivamente tienen un trasfondo político y social, claro, que es el que hay que entender, claro, primero. Porque no se da gratuito, o sea, no es que de pronto tuvieron el privilegio de que ahí naciera un genio que de pronto se le ocurriera hacer algo, o sea, es que eso se pudo materializar gracias a distintos factores que en ese momento hicieron clic en un momento fundamental, y en donde además la participación, digamos, de la ciudadanía o el grado en el cual los ciudadanos se involucraron en esas situaciones, le puede dar este éxito en el cual se coloca a nivel mundial como una marca, ¿no? O sea, una marca BCN que se vende como es tal. La marca, ¿verdad? Es una marca ya, o sea, que así como Coca-Cola, tú pones BCN y es el modelo Barcelona del cual tú hablas. Por eso a mí me parece pero hablo porque todos hablan de eso, que hay que verlo, digamos, en su justa medida. Y yo lo pondría al revés. Yo diría que más que verle como un fondo oscuro que trae esta parte de separatismo y de identidad catalana, por encima del que en algún momento fue el gran dominador desde Madrid y demás, yo lo pondría al revés. Yo creo que ha sido un pretexto para posicionar esos elementos que a nivel, digamos, urbano o de ciudad sí han sido exitosos. O sea, finalmente han permitido que los ciudadanos se sientan identificados con ese modelo. Eso es en lo que ha ayudado. Pero yo realmente dudo mucho todavía que la capacidad que tenga una ciudad para tener éxito a nivel internacional con el modelo, yo digo, primero hay que tenerlo a nivel interno. Entonces, por eso yo creo que estos elementos han ayudado a que la ciudadanía de alguna manera haya estado conforme y entonces se haya podido vender como un modelo. Y lo mismo sucedió en Manhattan, o sea, el I Love New York, que finalmente también fue un momento, es la marca de Nueva York, finalmente es un momento en donde la ciudadanía se siente atendida por un problema de inseguridad que ya era insostenible. Claro. Entonces, es decir, la sociedad se involucra de tal manera con la administración que logran un modelo exitoso, que después se implanta y que lleva muchos otros trasfondos, no solamente políticos o ideológicos, sino también económicos. O sea, porque de fondo, si es exitoso el modelo Barcelona, sobre todo por sus espacios públicos, bueno, después se venden mobiliario urbano que viene, que está diseñado desde allá y que entonces viene y se implanta, o el modelo del tranvía, de algunas ciudades francesas, en fin, ¿no? O sea, finalmente también es la conquista de otros territorios a partir del éxito de ese modelo. Sí, porque luego también yo escucho ahí que dicen, bueno, queremos hacer la Ciudad de México como si fuera Barcelona o Helsinki. Y yo digo, oye, hombre, ¿a mí qué me vienes con Helsinki? ¿A mí qué más me da Helsinki? Es decir, ¿sabes? Ciudad de México es muchísimo más importante que Barcelona y que Helsinki, claro, porque por lo menos desde el siglo XVI hasta ahora era una capital virreinal, ¿no? Cuando Helsinki, en fin. ¿Sabes? Sí, ¿sabes? No, completamente. Pero siempre es manejar
la perspectiva como del eficientismo, como si yo fuera a ver, dicho en otros términos, yo, el peso que tengo es porque soy hispanohablante, o sea, porque hablo español y lo comparto con 400 millones de personas, y dos, porque pues, soy mexicano. Entonces, a mí, vivir en la Ciudad de México, de entrada implica eso, que la Ciudad de México es la ciudad donde hay más hispanohablantes en el planeta, y que fuimos capital de imperio azteca, luego de reinal y luego de república. Ahora, si tengo mejor servicio de agua, bueno, muy bien, ¿verdad? Pero eso no es, en fin, mi vida no se agota en eso. Y si yo quiero tener familia aquí, no será porque quiero que tengan más internet, ¿no? Sino por otras cuestiones mucho más... No, quizás para alguien sí se agota en eso, ¿no? Pero evidentemente me queda clara la perspectiva. Es que las campañas políticas van en ese sentido. Mira, un poco retomando lo del caso de Barcelona, yo creo que el problema es que se quiere repetir un modelo sin entender que detrás del modelo hay un modelo de gestión estratégica, que esa es la gran virtud de Barcelona. O sea, cómo, dadas sus características, entender cómo entrar a la regeneración de la ciudad y cómo hacerlo, pues, y lograrlo. ¿Cómo lo logro? Porque, o sea, el problema es que tienes que integrar a un montón de actores que de repente, pues es difícil. O sea, tiene que entrar la ciudadanía, tienen que entrar expertos en diferentes temas, tiene que haber un organismo de integración público-privada social que pueda definir en conjunto, a través de una definición amplia, de una estrategia amplia, cómo ir atacando esta situación. Y después de eso, la ideología va bajando desde el nivel macro, desde entender la ciudad, hasta los aspectos ya de mobiliario urbano, ¿no? O sea, cómo modifico la ciudad, cómo la equipo, ustedes tienen otro término, pero bueno, le pongo el mobiliario urbano, ¿desde qué perspectiva? Porque no es lo mismo meter un mobiliario urbano que a futuro me va a generar altos costos de mantenimiento, a meter un mobiliario urbano que mi ideología, o sea, la idea, el marco teórico con lo que lo hago, es que a futuro a la ciudad no le cueste nada. Es que hay una gran diferencia. O sea, si tú te quieres volver global... ¿Y dices que eso es lo que pasó en Barcelona? En Barcelona pasó eso en un primer inicio y se queda como una escuela de pensamiento. ¿Desde cuándo fue eso? Eso estamos hablando de los años 80, ¿no? A principios de los años 80. A diferencia, de repente, de modelos en donde efectivamente lo que queremos es, para poder atraer capitales globales, entonces formar parte del grupo de ciudades globales. Exacto. Y entonces la idea política es, bueno, pues ya formamos parte de ese grupo, por lo tanto tenemos que ser innovadores, creativos, tal. Yo digo, sí, pero ¿desde qué perspectiva? Pero, o sea, mi gran pregunta es, ¿y lo somos? Porque a mí de pronto la sensación que me da es simplemente forrar a la ciudad o ponerle algunos elementos que la hagan lo suficientemente parecida a otra, cuando de fondo realmente, por no analizar precisamente estos modelos en todo, desde todas sus perspectivas, observando bien cuáles son todos esos ángulos y todas esas situaciones que le dieron éxito, simplemente es, bueno, le pongo plantitas acá y le pongo 2, 3 torrecitas por acá y entonces ya me parezco a eso. Cuando... Superficialmente. Exactamente, cuando finalmente, y yo insisto muchísimo sobre este tema, o sea, el gran éxito de estos movimientos finalmente ha sido la implicación de la ciudadanía y el recuperar el orgullo de pertenecer a esa ciudad. Entonces, hoy por hoy, ¿qué se está haciendo o qué es lo que se va a hacer en esta ciudad para recuperar eso? Y bueno, lamento mucho porque sea mi tema, pero creo que el patrimonio ahí juega un papel fundamental, es un cohesionador social, hay que entenderlo también en esa medida y echar mano del potencial que tiene para precisamente materializar esa ideología y esa política en la máxima expresión de la palabra en una ciudad que pueda ser administrativamente funcional. ¿Cómo lo integró el modelo Barcelona? Que supo integrar todo o gran parte de su patrimonio cultural urbano a ese modelo, a ese nuevo modelo. Y es de repente lo que se valora, ¿no? Aquí yo creo que lo que hay que señalar es que se trata de presentar como algo muy moderno o muy contemporáneo, de vanguardia, el hecho de que las ciudades ya interactúen entre ellas, ¿verdad? Entonces Los Ángeles tiene mucha fuerza, entonces ya Los Ángeles ya es un actor ya al margen de Estados Unidos, pero se plantea como algo muy moderno, pero
se desconoce que precisamente ese era el esquema que durante el siglo del 10 al 14, es decir, la Alta Edad Media, estaba organizada así, las ciudades eran así. La clave, a mi juicio, fue el descubrimiento de América y la organización del antiguo régimen con imperios universales, con régimen absolutista, y después la Revolución Francesa y la constitución de naciones políticas. Toda estrategia que quiera plantear, que en el fondo es replantear el protagonismo de las ciudades, está volviendo al pasado. Es el modelo feudal, medieval, que hay, bueno, que podremos titular como neofeudalismo. Entonces, de nuevo no tiene absolutamente nada, porque aquí entonces el problema es las naciones políticas y los intentos dentro de esas naciones políticas de fracturarlo con ideologías o de cultura o de una ciudad muy vigorosa que tiene un peso económico muy importante, pero que en el fondo están subordinados a estructuras que son las estructuras nacionales, que hoy pues el planeta ya está recortado en naciones políticas. Entonces, una de dos, o esas naciones políticas se fragmentan o quedan incorporadas tal cual a una estructura imperial determinada. Y ahí es donde, en esa escala, es donde hay que ver cómo estas ideologías de la ciudad eficiente, moderna, cómo juega, ¿verdad? Esa es la... Que de entrada no necesariamente yo lo negaría, por ejemplo, no negres. La ideología, o como parte del modelo, que la ciudad se convierta en un territorio eficiente. O sea, de entrada me parece que es un punto. De hecho, el origen de Nueva York, de su traza de Nueva York, sin reconocer las características propias de ese territorio, la gran traza tiene que ver con una eficiencia en el manejo del territorio. Esas grandes manzanas rectangulares están pensadas en términos de la tecnología constructiva, cómo sacar el mayor provecho de esos solares, y a nivel de circulación. O sea, es decir, es un modelo implantado desde una perspectiva renacentista, y se reconoce que el valor más importante es el valor económico del solar en términos de la capacidad que tiene ese solar para poder construirse. Entonces, ese es el resultado de Nueva York, con la gran ventaja de que a mediados del siglo XIX a unos expertos se dieron cuenta que si la ciudad seguía creciendo con ese modelo, y si no se planteaba de repente un gran vacío urbano, que es el Parque Central, pues entonces tendía a una imagen objetivo no deseable, y por lo tanto de repente en un ejercicio muy importante administrativo se hace una expropiación de esas 100 y tantas manzanas y se logra un espacio que trata de recrear, porque no es natural, trata de recrear la naturaleza que existía antes en la isla, ¿no? Entonces, de suyo no me parece malo, o sea, tiene una intencionalidad casi, una vez más, de taylorismo, en el sentido de la eficiencia máxima en el aprovechamiento del territorio, dada su no influencia histórica, que en la Ciudad de México pues no podemos implementar así nada más sobre este territorio, con características mucho más ricas en el sentido cultural e histórico, ¿no? Y ahí es donde yo creo, ¿a qué costo la verticalización o la manhattanitización de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuál sería el costo? O cómo plantearla si efectivamente desde una perspectiva de manejo del territorio, que pueda ser eficiente y simbólicamente deseable, cómo plantearla en su relación con ese otro patrimonio que es el natural y el patrimonio cultural. O sea, ¿cómo lo planteas, no? O por lo menos que quien lo plantea tenga clara qué es lo que está diciendo, cuáles son las implicaciones de lo que dice, ¿no? Claro. No sé cuánto tiempo, caray, nos queda uno, se fue volando el tiempo. Pues a lo mejor. Pues esto tendrá que seguirse que para un segundo encuentro, ¿no? Bueno, al margen de eso, diga pues un comentario final, si quiere. Un comentario final, bueno, con el que finalmente en estas discusiones yo realmente me quedo con más dudas, digamos, que lo que yo pueda concluir en todo caso, ¿no? A mí me parece que sí es un buen momento precisamente con una visión muy crítica, definir cuál es la ciudad que estamos construyendo y la que queremos construir, con todos estos conceptos integrados, que cada uno de ellos me parece absolutamente valioso, y que en donde finalmente el patrimonio cultural urbano que la ciudad ya ha definido, que forma parte o que es testigo, digamos, de esas constantes culturales que la ciudad ha tenido a lo largo del tiempo,
tiene que formar parte definitivamente por muchos factores. Es decir, desde mi punto de vista, no podemos pensar en una ciudad sustentable si no tomamos en cuenta ese patrimonio cultural y desde luego el patrimonio natural. Entonces, con estos elementos, ¿cómo hacemos o qué ciudad estamos construyendo en este momento? O sea, nuestra generación, ¿qué ciudad está construyendo, ¿no? Bueno, sí, se va muy rápido el tiempo. Yo creo que con lo que puedo terminar es que la discusión, además de deseable, yo creo que es necesaria hacerla. O sea, es fundamental poder llegar a estos paneles de discusión en donde se participe de una manera también calificada, y no porque yo esté aquí, sino porque de repente creo que la participación, si no está de alguna manera permeada por un conjunto de objetivos, puede de repente diluir y no llegar a nada, y los resultados son los que ya conocemos. Que se pueda seguir en estas discusiones para que efectivamente se pueda plantear hacia dónde hay que dirigir esta ciudad, con qué modelo, porque a lo mejor dentro de la ciudad tenemos diferentes ciudades, ¿no? O sea, ni siquiera es una sola ciudad, claro. No hay diferentes realidades territoriales, económicas, sociales y demás. Entonces, y el problema además administrativo de la Ciudad de México es que pues el área metropolitana, que es un continuo territorial, pues está dividido en diferentes organismos que lo administran, y eso todavía lo vuelve más complejo, ¿no? Entonces, creo que ya ni siquiera pasamos a la parte administrativa, que quizás podría ser el tema para la siguiente ocasión. Sí, por mi parte estaré muy agradecido de la invitación y bueno, pues poder seguir discutiendo este tema, ¿no? Yo solo diría que la cuestión de la ciudad no se agota en la recolección de basura eficiente, sino a mí me interesaría en señalar las conexiones entre la ciudad, un modelo de Estado y un modelo de hombre que está implicado en ella. Y hablo de hombre no en el sentido genérico abstracto, porque el hombre unívocamente no existe, sino que existe el hombre hispanoamericano, el hombre norteamericano, el hombre soviético o el hombre hindú, ¿verdad? O chino, ¿verdad? Entonces, la verdadera discusión tiene que ver con estas tres conexiones, ciudad, Estado y hombre, y las distintas alternativas que se ponen a discusión. Pero bueno, muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros nos vemos la próxima. Hasta pronto. Desde el corazón de México, para la gran ciudad. La ciudad y la política, con mayúscula, digamos, ¿verdad? No la política partidista, sino la ciudad con la política. Y al decir esto ya estoy poniendo coordenadas sobre la mesa, porque pues ciudad viene del latín civitas, que es la traducción de polis, ¿verdad? Y política remite también a la misma etimología, polis, es decir que ciudad y política son consustantivas, no hay política fuera de la ciudad, digamos, y también diríamos que no hay filosofía fuera de la ciudad. Esa sería una tesis fuerte que yo ya pondría sobre la mesa. Pero digo que suele utilizarse, y por lo menos yo es lo que advierto, suele utilizarse de manera muy generalizada la idea de que hoy la ciudad es el lugar en donde todo acontece, en donde supuestamente en esta época de globalización y de tecnologías y de interconexión global a través del internet y de la televisión, pues eso hace que hoy la ciudad tenga un protagonismo muy determinado. Pero yo cuando escucho eso, pues inmediatamente choca con por lo menos la información que yo tengo, porque según lo que he dicho, pues la ciudad nunca ha dejado de ser el motor de todos los grandes procesos de transformación. En todo caso, lo que va cambiando son, digamos, los avances tecnológicos. Johannesburgo, Tegucigalpa, Ciudad de México o París, pues sus alcaldes tienen que resolver cuestiones de agua, de transporte, de vialidad, etc. Y la perspectiva política, ideológica e histórica es cuando problemas de otro orden aparecen vinculados con la ciudad. Y entonces aquí ya podemos entender, por ejemplo, el conflicto entre Roma y Cartago, pues no, en las guerras púnicas, no tiene nada que ver ni con el agua ni con la vialidad, sino con destruir Cartago, ¿verdad? Por ejemplo, o Leningrado, cuando Lenin organiza la revolución bolchevique y arma Leningrado, pues tampoco tenía que ver necesariamente
con el agua o con el tráfico, sino con la idea del socialismo, la idea de revolución y la idea de hombre socialista habitando una ciudad concreta. Entonces esas son un poco las dos perspectivas que yo pondría para entrar en materia sobre la mesa. Así que, bueno, pues adelante, que bueno, si podríamos comentar. Yo quiero aprovechar por agradecerte la invitación que nos haces. A mí me parece que es fundamental que el tema de la ciudad, de la materialización de la ciudad, se pueda abordar en temas de discusión. Son temas que de repente nunca se pasan por el tamiz de los medios, queda dentro de la lógica de los expertos, de los... Hola, ¿cómo les va? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico plazadearmasc21@gmail.com y les recuerdo también la página electrónica que tenemos, que es www.plazadearmas.tv. Bueno, generalmente todos los programas que hacemos tienen que ver con cuestiones fundamentalmente políticas, históricas e ideológicas, más o menos. Todos los temas siempre han sido abordados desde esa perspectiva, además de las evocaciones requeridas, que es, como recordarán, programas dedicados a algún personaje individual y fundamental. El tema que vamos a tratar hoy no ha sido abordado en otras ocasiones, pero no deja de ser evidentemente que importante a lo largo de toda la historia, y además organizamos decidimos tratar el tema por digamos, la presencia muy acusada que tiene en los discursos y en los debates del presente, y es el tema de la ciudad, así tal cual, el tema de la ciudad, no nada más la Ciudad de México, sino en general, la ciudad en general, y aquí habremos de abordar las relaciones que hay entre el abogado dice todo es la ley y el urbanista dice todo es la ciudad, ¿verdad? Y entonces, pues aquí yo escucho todo el tiempo, hoy las ciudades, nunca como antes, las ciudades concentran el mayor número de población, y el típico índice campo-ciudad, hoy totalmente el campo está totalmente desplazado y todo acontece en la ciudad. Pero como ya les digo, pues eso me parece a mí una obviedad, porque la ciudad siempre ha sido el escenario de las grandes transformaciones históricas, políticas e ideológicas. Voy a definir dos perspectivas para entrar en materia, además que son temas que ya los tenemos también muy conversados, pero voy a poner dos perspectivas, que a lo mejor con esto se empieza a distinguir planos de discusión. Una perspectiva que llamaremos administrativa funcional y una perspectiva política, ideológica e histórica. La perspectiva administrativa funcional es aquella en la que un gobernante, un delegado o un funcionario pues tiene que dar solución a problemas muy concretos, como puede serlo la conectividad, el tráfico, el agua, ¿verdad? Y estos son problemas homologables a cualquier ciudad, es decir, pero la ciudad ha sido tan importante en el siglo XIII europeo o en la época del Imperio Romano, ha sido tan importante como lo puede ser hoy Nueva York en la era de la globalización. Así que hay que ver qué es lo que está pasando, cuáles son las implicaciones ideológicas de muchos discursos. Bueno, para hablar de ello me acompañan dos queridos amigos. Nos acompaña Verónica Martínez. Hola, Verónica. Hola, ¿qué tal, Ismael? Verónica es directora de Sitios Patrimoniales y Monumentos en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del DF. Así bueno, es. ¿Lo dije bien? Sí. Bien. Y también nos acompaña otro querido amigo, Gerardo Sí. Hola, Gerardo. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Bien. Gerardo es arquitecto y él es exdirector de Planeación y Evaluación de Desarrollo Urbano en la misma Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Son temas que siempre, los dos son muy queridos amigos, así que son temas que ya tenemos bastante discutidos. Por lo siguiente, porque, como les digo, hoy se dice, es muy común escuchar a algún político, algún académico, algún urbanista, y ahí van las claves, porque luego es lo que pasa con los gremios, ¿verdad? Que el químico dice todo es química, el médico dice no, todo es medicina, el contador dice todo son números.